Hoy tenemos un invitado especial. Ha pasado por una experiencia de cambios profunda en su vida personal, dejando atrás una identidad que ya no cuadraba con sus principios y valores, y es cristiano. Y desde la perspectiva del cristianismo nos va a hoy traer un poquito de su historia, de su testimonio, para contarnos y enseñarnos un poquito cómo fue el proceso de conversión y cómo fue todo el proceso que pasó durante este tiempo. Hablaremos un poquito de fe, hablaremos también, obviamente, de identidad de género y el poder de la conversión a través de Jesucristo. Así que ponte cómodo porque estás embarcando en un episodio más de Sovai Podcast. Bienvenido, Carlos Catarí. Catarí. Siempre se me olvida el catarí. Es un El nombre acento. un poco complicado, ¿verdad? Gracias. Bueno, Carlos, si te quieres presentar un poquito a nuestra audiencia y hablar un poquito de empezar desde el principio, si quieres hacemos una línea de tiempo, una timeline, Ajá. para seguir y ver hasta dónde llegamos. Ok, somos vecinos. Tú eres de Brasil, yo soy de Venezuela. Tengo 41 años actualmente, pero si vamos a la historia de cómo comenzó esto, por qué razón estoy aquí compartiendo, yo siempre lo digo, yo espero que las personas no se identifiquen con lo que yo comparto. Es mi deseo, porque la historia es muy pesada, pero sé que no es el caso y por eso lo comparto. Sé que muchas personas están luchando situaciones similares. Yo, desde los 5 años de edad hasta los 12, experimenté abuso sexual constante, continuo, a repetición, y fue un abuso sexual placentero, no fue violento, no fue una violación, no fue agresión. ¿Eso qué pasa? Que cuando tú sufres abuso sexual manipulativo, persuasivo, el abusador busca que tú sientas placer, que tú lo disfrutes, para que entonces tú quedes enganchado y tú busques tener intimidad con él. Una vez que él te hace adicto al placer de las sensaciones, entonces ya pues te logró agarrar. Y ya ahí pues tú terminas disfrutando y buscando experimentar cada vez más. O sea, que acabas siendo una víctima pasiva. Exacto, sí. Sí. Bueno, y estuve mirando tu palestra cuando estuviste aquí en Barcelona y es increíble cuando empezaste por el Génesis, que estamos viviendo una realidad fake. De hecho, tiene mucha relación con lo que acabo de decir acerca del abuso, porque cuando tú ves que en Génesis, Adán y Eva, ellos funcionaban por la palabra de Dios. Lo que Dios decía, hacían. Ese era el funcionamiento. Pero cuando ellos son tentados y caen en pecado, inmediatamente tú ves a Adán y Eva diciendo, me vi desnudo y me cubrí, tuve miedo y me escondí. Es decir, ya no es lo que Dios dice, ahora es lo que yo percibo y lo que yo siento. ¿Qué pasa? Que en ese momento vemos como toda la humanidad se transfiere del reino de la palabra al reino de las sensaciones. Ya no es lo que Dios estableció, ahora es solamente lo que yo puedo percibir, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo sentir. Y en ese momento del abuso sexual en mi infancia, ya yo me dejaba llevar por lo que sentía. Ya yo disfrutaba lo que sentía y buscaba lo que sentía. Eso fue lo que a mí me hizo adicto a las sensaciones y al sexo con hombres desde muy pequeña edad. O sea, que usaba los juegos para manipularte. Claro. Y es así, supongo que como pasa actualmente todavía. Pasa con mucha gente, que no fue, hay muchos homosexuales que no fueron abusados y muchos que sí fueron abusados. Eso no determina, pero en mi caso fue de esa manera. Vale, o sea que esto es algo, un punto pasivo, que los abusadores intentan usar el juego para manipular a los niños en este caso. Totalmente. Y de hecho, bueno, lo ves hoy día todavía en las escuelas, están por medio de juegos y educación sexual, están realmente manipulando a los niños también. O sea que eso es un mensaje claro a los padres para estar muy atentos. Sí, muy pendientes, realmente, de involucrarse en comprender qué es lo que le están enseñando a los niños también. Vale, genial. Carlos, ¿cómo hablaremos un poquito de fe en este episodio? Hablaremos un poquito de fe, sexualidad y el poder de la redención a través de Jesucristo. Tocaremos todo el programa alrededor de eso. Yo quisiera entrar en un tema quizás un poco polémico, pero no menos importante. Es el tema dentro de las iglesias. Porque como varios otros pecados, el sexualismo, la sexualidad, es un tema que está
está presente en la iglesia actual. Bueno, Claro. de hecho siempre estuvo. O sea que vivimos un tiempo de hipocresía. ¿Cómo fue tu Realmente, conversión para pasar de un punto a otro? antes de llegar ahí, porque yo no era cristiano, yo prácticamente era ateo. Yo tuve el tema del abuso sexual, luego me hago adicto al sexo con hombres. A los 12, 15 años yo me estoy prostituyendo con hombres. Eh, Allí hablo a mi familia, a los 16 años hablo a mi familia, salgo del closet, digo que yo soy homosexual porque esto es lo que siento. Así me siento, pues así me identifico, porque vivimos por las sensaciones. Hasta que no has tenido un encuentro con Jesús, tú vas a vivir por lo que sientes. Sí. No es algo que yo decidí, no es algo que yo escogí, es algo que yo descubrí. Descubrí que me gustaba, descubrí lo que sentía y en función de eso me identifico. Entonces, cuando yo hablo a mi familia, les digo, miren, esto es lo que siento, esto es lo que yo soy. Allí recuerdo que mi mamá me dice algo muy fuerte. Ella me dice, hijo, ¿y si nunca hubieras sido abusado, serías homosexual? Yo no sabía qué decirle, porque realmente yo dije, bueno, desde que tengo uso de memoria, desde la infancia, estoy siendo expuesto al sexo con hombres. Si mi vida no hubiese sido afectada de esta manera, es que yo sentiría diferente. Ahí pensé yo a comenzar a pensar de esta O sea manera. que hasta entonces nunca te planteaste No, yo el pensé tema. que había nacido así. Entonces, ahí me viene una pregunta que de hecho la comunidad LGBT usa mucho esto, el tema este, ¿no? Y volvemos al principio de la realidad fake, por decir Ajá. alguna cosa. ¿El homosexual, él nace o se hace? Mira, el asunto es que la pregunta en sí, la respuesta a la pregunta no es el problema. Es que se hace o no se hace. ¿Por qué? Porque el que es ateo o el que no conoce a Dios dice, nací, porque esto lo siento desde niño. Y el que es cristiano dice, me hice, porque yo sé que es lo que dice la palabra. Sí. Entonces, nunca va a llegar a un acuerdo si nuestras cosmovisiones son diferentes. O Nunca sea, vamos a llegar a un esto sería acuerdo. el punto menos Es lo importante. menos importante, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la pregunta existe? La pregunta existe porque un día tú descubres que tienes esta sensación. Tú la descubres, tú te das cuenta que sientes así. Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿yo nací así o me hice? Es allí donde nace la pregunta. Es la sensación. Ahora, lo que yo hoy día comprendo es que Dios no creó a nadie para que viviera por lo que sentía. Esto es un punto muy interesante, Entonces, porque todo el pecado gira alrededor de de las eso, por lo que sensaciones, sentimos y no claro. por lo que somos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo y la educación mundial se han enfocado en enseñarnos que somos lo que sentimos. Siento atracción, soy hombre, siento atracción por mujer, soy heterosexual. No es que mi sexualidad es esta, no, es que yo soy lo que siento. Soy hombre, me gustan los hombres, soy homosexual. Me gustan los dos, soy bisexual. Entonces, soy lo que siento. Y esto viene frontalmente de la caída que acabo de explicar de Génesis. Ahí pasamos de vivir por la palabra para vivir por lo que sentimos. Entonces, esta es la manera de ver el mundo. Y ahí es donde está el pecado del homosexual. El homosexual no es pecador porque decidió sentir de esa manera o porque un día dijo, no, a partir de ahora voy a hacer esto. Él no decidió, él sencillamente se dio cuenta que tenía esa sensación. Lo que pasa es que le da a la sensación todo el peso de una identidad. Y Dios no creó a nadie para que viviera por lo que sentía. Entonces, ¿qué pasa? Que yo hasta ese momento, cuando estoy a los 16 años, me identifico por lo que siento. Si tú te identificas por lo que sientes, tú vas a hacer lo que sientes. Claro. Entonces, eso era lo que me llevaba a mí a practicar actos sexuales con hombres sin parar, porque eso era lo que yo sentía. Pero el problema no era el acto, el problema era dónde había puesto yo mi identidad. Y esto entra no solamente en el pecado de la homosexualidad, sino que en todos los demás. Entra en los 7 pecados capitales. Porque claro, Sientes tú que, no eres, que Dios no está allí para ti, que no hay provisión, vas a robar. claro, a Entonces, eso voy. ahí el pecado realmente, el robo se manifiesta, pero lo que está dentro es incredulidad. Claro, porque no sientes hambre, pero sientes ganas de comer. Exactamente. El pecado capital de la gula, ¿no? O Ujú. sea, todo gira alrededor de eso. Lo que pasa es que, de hecho, estábamos comentando antes en el making of, que hay un gran tabú dentro de las iglesias, o por lo menos esto me parece. Te da la No, impresión. no Ujú. quiero juzgar 100%, pero me da la impresión que hay un gran tabú que... ¿Cuál es el problema? Que a mí me parece, mirando desde afuera. Bueno, de hecho, mirando desde dentro, porque estoy a menudo dentro de una iglesia, es que cualquier otro pecado que no sea la homosexualidad es aceptable, entre comillas, entre muchas comillas, por favor, no me juzguen por ello, entre muchas comillas. Pero cuando hablamos de la homosexualidad, me parece que hay un tabú gigante donde las personas ya te ponen ahí una barrera, ya crean una barrera, crean algo que, hoy, tu pecado aquí no es aceptable. Claro. Realmente más que un tabú, creo que es una incomprensión.
Porque la iglesia ve a la persona LGBT y piensa que esa persona decidió sentir así y que esa persona entonces decidió ese estilo de vida que tú estás viviendo de esa manera, que tú decidiste vivir así y la verdad es que la persona no decidió. ¿Y dónde entramos nosotros para, obviamente, juzgar? No ni siquiera tenemos el derecho a juzgar, sea cual sea el pecado que sea. Dios no nos dio este poder de juzgar. Ok, hasta ahí todo bien. Pero ¿hasta qué punto? No diría, es que es un tema muy polémico y cualquier palabra que se use puede que se Pero distorsione un dilo poco. allí. Pero intentaré ser Escuchen con misericordia. Ajá. ahí a eso voy. ¿Hasta dónde se debe aceptar o no el homosexualismo dentro de una iglesia? Ok. Es verdad que la pregunta ha sido profunda. No, pero está bien. Aquí hay un punto importante. Para mí hoy día yo entiendo algo. Yo fui homosexual por lo que sentía. Luego de eso tengo mi encuentro con Dios, voy a la iglesia y ya no vivo por lo que siento, ahora lucho contra lo que siento. Ya no quiero ser homosexual, no quiero sentir lo que siento y comencé una lucha de 11 años dentro de la iglesia sin ningún resultado. Luego de eso caigo en una tercera etapa que es torcer la palabra por causa de lo que siento. Que ahí es cuando ya me molesto con Dios porque no hace nada, porque no me cambia las sensaciones y entonces busco someter la palabra a las sensaciones que estoy teniendo. Ahí me convierto en gay cristiano, entonces estoy torciendo la palabra. Entonces no es lo mismo tratar con una persona que vive por lo que siente, otra que está en la iglesia luchando en contra de lo que siente y otro que tuerce la palabra por causa de lo que siente. Los tres están viviendo por lo que sienten. La forma de tratar con cada uno es diferente. Entonces, cuando tú me dices, ¿hasta qué punto la iglesia debe aceptar el pecado? Vamos a ponerlo así. Si la persona que está viniendo a la iglesia, tú sabes que no ha tenido un encuentro con Dios y está viviendo por lo que siente, porque es lo único que conoce, lo vemos porque está todavía bajo la caída de Adán y Eva, entonces lo único que tiene en su vida son sus sensaciones y su percepción, esa persona es bienvenida a la iglesia para que se siente, para que reciba, para que sea Dios revelándole su amor, conquistándole con su presencia y una vez que le conquista, la persona rinde el corazón y es allí donde Espíritu Santo trae convicción de pecado. Pero nosotros no podemos traerle convicción de pecado a una persona. Ahora, si la persona se encuentra en la iglesia luchando en contra de lo que siente porque ya tuvo el encuentro con Dios y ya Dios le dio convicción de pecado y ya lee la Biblia y la Biblia es la verdad para esa persona, entonces el trato con esta persona no es como tratar con una persona que está en pecado. Aquí estás tratando con una persona que no quiere vivir en pecado. A esta persona se le lleva a la renovación de la mente, que ya vamos a hablar de eso, a la renovación de la mente por medio de la comprensión profunda del perdón de la cruz y la vida de resurrección. Ahora, si estás tratando en la iglesia con una persona que viene a torcer la doctrina, a traer una herejía, a decir que todos podemos ser gay cristianos y que pueden haber dos pastores casados, hombre a hombre, dirigiendo la iglesia, con esta persona el trato es diferente. Esta es la única persona a la que tú debes confrontar, a la que debes echar fuera, no porque sea homosexual, sino porque es un hereje. O sea que hay un límite. Con ese Y este es el límite. Con ese tú pones, los tres tienen límite, porque al que no ha tenido la conversión no lo vas a poner en liderazgo. Al que no ha tenido el encuentro no lo vas a poner a servir en una célula, me explico. Sí. Al que está luchando dentro de la iglesia, si tú entiendes que dependiendo de dónde se encuentre su lucha, si está completamente consumido en la pornografía porque está viviendo por la carne, tampoco le vas a poner a servir en liderazgo, me explico. Sí. Entonces a esa persona primero le llevas la renovación de la mente. Y al tercero, que está torciendo la palabra, a ese realmente hay que echarlo fuera. Y eso es lo que se refiere primera de Corintios 5, 11, donde dice con el tal ni aún comáis. O sea, ese es aquel que se llama hermano, pero que está conscientemente en pecado y lo está como imponiendo en la iglesia. Entonces, los límites siempre van a estar. Es diferente cuando tú tienes, por ejemplo, al que está dentro de la iglesia, que tuvo el encuentro con Dios, que está luchando contra lo que siente, pero que está viviendo en el Espíritu, que está aprendiendo a identificarse no por las sensaciones, sino por lo que Dios dice acerca de él, que es perdonado, que es una nueva criatura, que su pasado no existe, que la nueva criatura tiene la genética del Padre en él, que esa es su realidad espiritual. Cuando tú ves que esa persona está viviendo en ese estado, tú de esa persona puedes servirte en la iglesia porque tiene un corazón que está rendido a Dios. Entonces ya no se identifica con el pecado. Sí, puede tener sensaciones, pero sensaciones tenemos todos. Claro. Entonces, el tema de los límites tiene que ajustarse a la posición en la que la persona se encuentra. Vale. Bueno, de ahí pasamos a algo que a mí me llama mucho la atención porque yo diría que es el proceso más difícil. El proceso de pasar del punto A al punto B. Aquí es donde entra
Yo creo que un 99,9999% de la iglesia lucha con esto constantemente. Yo siempre digo que cada uno tiene un pecado oculto, entre comillas, otra vez, un lado oscuro. Ujú. Y es ahí donde nos encontramos. ¿Cómo pasar del punto A al punto B? ¿Cuál es el camino? Pero ¿cuál es el punto A y cuál es el punto B? El punto A es reconocer que hay un problema Ajá. hasta llegar al punto B, que sería, ostras, vale, yo tengo este problema y ahora quiero la solución. Aunque parezca un espacio muy pequeño, en medio de esto hay un proceso gigante y brutal, una lucha contra la propia mente, que yo Claro. creo que es la peor lucha que hay. Es que lo que cayó, cuando Adán y Eva cayeron, lo que cayó fue la mente. La mente. Ahí cayó la mente, porque ya entonces ellos no, primero, la carne tiene acceso ahora a la mente, el enemigo tiene acceso con sus dardos encendidos a la mente, entra la lógica, el raciocinio, ya no vivimos por lo que Dios dice, sino por lo que entendemos, por lo que comprendemos. Ahí es donde no tiene sentido cuando Dios te dice que Él va a abrir agua, camino en el desierto, ríos en medio de la sequedad, porque la lógica no puede entender Y eso. ahí es Entonces, donde entra la verdadera batalla. la batalla es en la mente. Y, Y a este punto quería llegar. ¿Cómo vencer? ¿Dónde está el ok, truquillo entre comillas? Otra vez tengo con las comillas, ok. pero es que ¿dónde está el punto ahí? Fíjate que a mí me ocurre lo siguiente. Mi testimonio, si quieres ver testimonio para verlo detallado, lo pueden encontrar en YouTube. De Testimonio hecho, Carlos Getarí. pasa tu página de Instagram para que las personas quieran ver. O sea, En quédate a gusto. Instagram tengo un montón de material. Aquí está la cámara. En Instagram tengo un montón de material. @CatariCarlos. Está todo en español. En YouTube tengo bastantes videos, pero sobre todo que lo que he manejado últimamente es Instagram. Y también tengo un libro sobre la renovación de la mente, que se llama Inexplicable. Ya lo pondrán aquí en pantalla. El asunto es el siguiente. Cuando yo estuve dentro de la iglesia durante 11 años luchando sin ningún resultado, 11 años. 11 años, más de una 11 década. años. O sea 11 que es años. una cuarta parte de la caminada de... Un 25% de mi vida hoy, ¿ok? Estuve 11 años allí. Recuerdo que mi deseo era dejar de pecar. Yo lo que quería era no pecar. Yo Vale, quería ahí entramos del cambiar. punto A. Claro, Reconoció punto el A. pecado. ¿Pero por qué lo reconoces? Porque tuve un encuentro con Jesús y tuve un encuentro con Dios y inmediatamente Espíritu Santo te da convicción de pecado. Entonces, el punto A es cuando Espíritu Santo te da convicción de pecado. Si lo quieres transformar tu vida como cristiano, primero necesitas esa convicción que te da Espíritu Aquí Santo. entraríamos en otro tema que daría un par de horas de conversación. ¿Cómo llegó hasta ahí? Ya sería, pero bueno, dejamos esto para un próximo podcast. Lo voy a decir, lo voy a decir en 3 palabras. Bueno. Era ateo, no creía en Dios, me daba igual el tema de Dios. Tuve la oportunidad de ir a ver una película pensando que era una película romántica y resulta que la película era La Pasión de Cristo. Yo pensaba que eran las pasiones de Cristo por las mujeres y resulta que era la Pasión de Cristo por su iglesia, pero yo no sabía. Y me parece que fuiste con su novio a verlo. Bueno, no fui con una novia que tenía en ese momento, a la cual yo le era infiel con hombres porque yo estaba ya luchando con este tema de que bueno, quería es una cambiar. historia brutal. Pero el caso es que yo voy a la película y cuando veo esto yo entendí que Jesús había hecho eso por mí y que Él me quería dar una nueva vida. Tengo una conversación con una vecina, la vecina me lleva a su iglesia y en ese interín tuve un encuentro con Dios y comprendo que la Biblia es la verdad y allí entra la convicción de pecado. Entonces, es donde entra la semilla del Espíritu Santo. Sí, ahí. pero antes de eso... A través de una película. De una película. Pero antes de eso, enfocarte en cambiar en tu fuerza, yo no veo que eso tenga sentido. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, vale, allí vamos sí a abrir es un clave. paréntesis aquí muy importante. Repite esto, por favor, otra vez. Ok, yo no me enfoco en ayudar a cambiar a una persona que no ha tenido un encuentro. Es que yo no me enfoco en ayudar a cambiar a nadie. Yo me enfoco primero en que tengan un encuentro con Dios y luego de eso, cuando han tenido el encuentro con Dios y que su corazón le pertenece a Dios, entonces me enfoco en llevarlos a una renovación de la mente y ese Espíritu Santo y la palabra quienes termina transformando a la persona. Desde que yo he estado compartiendo acerca de la vida del Espíritu, del perdón de Jesús, de la profundidad de la nueva criatura, más de 350 personas que luchaban con homosexualidad dentro de la iglesia han sido transformadas. Pero lo han sido no en su fuerza, lo han sido cuando creyeron la verdad, cuando comprendieron la verdad. Estaban en la iglesia pensando que conocían la verdad, pero su fruto revelaba que no estaba allí la verdad. Conocían los versículos, pero la verdad no la conocían. Y aquí seguimos en la caminada, en el paso del plan A del del punto A al punto B. Okay. Para mí ¿Cómo llega a esta conclusión? Ok, el punto A, para mí, inicialmente yo pensaba que el punto A era la homosexualidad y el punto B era la heterosexualidad.
Así lo veía yo, cosa que es un error. Hoy día entiendo que el punto A es donde te encuentras gobernado por lo que sientes, aún dentro de la iglesia, y el punto B es vivir en el Espíritu. Porque cuando tú llegas al punto B, viviendo en el Espíritu, el Señor pone todas las cosas en orden. Cuando tú aprendes a vivir según la realidad, dándole más peso a lo que Él dice que a lo que tú sientes, allí Dios hace milagros contigo. Porque ya no te estás dejando guiar por sensaciones, sino por su palabra. Y su palabra siempre va a llevar a cabo aquello para lo cual fue enviada, como lo dice Isaías 55. Entonces, pero si no conoces la palabra, pero si no entiendes lo que Él hizo por ti, pero si no comprendes la vida en el Espíritu, ¿cómo haces para caminar en esta nueva vida? Es imposible. Entonces yo estuve 11 años pensando que mi objetivo era dejar de pecar, que mi objetivo era cambiar la homosexualidad, que yo tenía que seguir luchando. Y resulta que Dios nunca quiso que yo me enfocara en cambiar. Dios lo que quería era mi corazón, pero mi corazón no le pertenecía, aún estando en la iglesia. Entonces, Y eso pasa muy a menudo hoy en día. muy a menudo. Es como cuando ocurrió un antes y un después, cuando una persona me dijo a mí, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Jesús como Salvador y como Señor no es lo mismo. Jesús, muchas veces en la iglesia hacen la oración de fe y dice, te acepto como Salvador y Señor. Sí, como Salvador tú lo puedes aceptar por una oración. Tú dices, Señor, acepto lo que hiciste por Y mí, estás salvo. acepto tu perdón, acepto que cubriste mis pecados. Eso es Y, la salvación. y en este momento estás salvo. Amén. Pero el señorío no es por Pero el oración. señorío es una Señor, caminada es someter tu mente. de mucha Es que sangre. sea su mente en la tuya, sea sus palabras, su opinión, su forma de pensar y no la tuya. Es morirte a ti mismo. Entonces, Mateo 16:25 lo dice, el que quiera guardar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí la hallará. Es decir, mientras tú te enfoques en vivir tu vida enfocado en ti, en tu manera de pensar, la vas a perder. Pero cuando la haces a un lado y dices, Señor, ya no me importa lo que vaya a pasar conmigo, te quiero a ti, por quién tú eres, te quiero conocer a ti, no por lo que puedas hacer por mí, sino por quién tú realmente eres, allí tú vas a comenzar a experimentar transformación porque es Él el que te lo está diciendo. Si pones tu vida a un lado por mí, la vas a encontrar. Me tardé 11 años para llegar a ese punto. Wow. Una cuarta parte de la caminada de Moisés. Sí, exacto. Madre mía. Entonces, ahí pasé 11 años en esa posición de querer que Dios me bendijera, que Dios me cambiara, que Dios luchando, haciendo terapias de conversión, haciendo un montón de cosas que no dieron ningún resultado. De hecho, sí, el resultado que daba es que todo era peor. Claro, y el problema en esto es que llega un momento en que tú intentas llegar del punto A al punto B por tus propias fuerzas. Es imposible. Y claro, llega un momento que es natural, que la frustración llega. Y Porque cuando tú llegó, quieres, ajá, pero no alcanzas. y cuando llegó la frustración al punto máximo, En tu caso llegó. al punto máximo llegué, entonces ahí ¿qué hice? Caí en esa etapa de torcer la palabra para que se sometiera a lo que yo sentía. Es decir, viví por lo que sentía cuando era homosexual sin conocer a Dios. Luego, cuando llego a la iglesia, lucho en contra de lo que siento. No quiero tener esta homosexualidad indeseada, no la quiero, pero no logro nada. Y en la frustración de no ver ningún resultado, 11 años después, entonces caigo en el punto de hacerme gay cristiano, que es cuando tuerzo la palabra Este para es que un se tema muy someta. interesante. Este es un tema, ¿cómo es ser y si se puede ser gay cristiano? Porque hoy está Realmente muy... no se puede. Es una farsa. Respuesta Eso, directa. farsa total. Eso es una herejía. Eso no tiene sentido. Pero hoy en día hay iglesias más en relación a eso, Iglesias inclusivas inclusivas, de sí. esto. Yo no estoy de acuerdo. Ese es el único con el que yo soy bien frontal. ¿Por qué? Porque la iglesia, o la persona, si lo podemos decir así, que se dice gay cristiano, es alguien que está dándole aún más peso a lo que siente que a la palabra. Yo, yo no veo en la teología, que es una herejía, del gay cristianismo, no hay en ninguna parte la renovación de la mente, la vida en el espíritu, el nuevo nacimiento. Todo se enfoca allí, es Dios me ama, Dios nos ama a todos, todos somos iguales delante de Dios, nosotros somos la parte diversa del amor de O sea, Dios. Todo se enfoca hacia acá, pero no hay ninguna rendición, no hay ningún entregarle tu corazón, no hay ningún vivir por el espíritu. Eso no existe. No existe, no existe. Nada más es Dios nos ama. Y es verdad, Dios ama a todo el o mundo. sea, Dios no, Dios no es una media verdad es que al horrible. final te usan para pescarte. Claro, y la verdad es que Dios ama a todo el mundo, pero no es el amor de Dios el que está en cuestionamiento, es la respuesta del ser humano al amor de Dios. Eso es lo que está en cuestionamiento. Y en ese tipo de iglesias no lo manejan así. Solamente se enfocan en Dios me ama, pero ellos no entregan el corazón, no se les enseña, se les sigue apoyando a vivir por las sensaciones. Es un desastre. Entonces, ese es el único grupo al que yo ataco, con el que yo soy frontal, al que yo
voy a confrontar porque realmente están en un error. El verdadero evangelio no solamente es el amor de Dios por ti, demostrado en la cruz, es la transformación que viene por causa de la resurrección, del nuevo nacimiento de la vida en el Espíritu. Si lo ponemos así, en la cruz el Señor pagó por la vida que tenías y cubrió todos los pecados que cometiste, pero en la resurrección Él te da una nueva vida que no tiene nada que ver con la anterior. Entonces, incluso muchas iglesias se enfocan en el evangelio de cruz cuando resulta que el Señor en la cruz duró solamente un momento. Nuestro Redentor vive, Él murió y Él resucitó y nos resucitó con Él. Entonces, nuestra identidad no se encuentra en la cruz, nuestra identidad se encuentra en la resurrección. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Él no dice, yo soy la cruz. En la cruz quedaron pegados, clavados tus pecados, pero tu nueva vida está en Él. Interesante. Cuando estuve mirando tu palestra, tú dijiste algo totalmente lo opuesto que hacen las iglesias hoy en día. Dijiste lo siguiente, para no focarnos en el diseño original. Y Ay, esto sí. pareció bastante hereje. ¿Te quieres explicar? Ok, antes de entrar en el diseño original voy a explicar algo muy importante. Yo estuve en la iglesia 11 años. Y 11 años yo había escuchado acerca del perdón de Dios, el perdón de Dios, siempre lo escuchaba, pero realmente yo decía, sí, Dios me perdonó. O sea, algo abstracto. Era abstracto, ¿por qué? Porque yo me sentía culpable todo el tiempo. Entonces yo decía, ¿cómo es que Dios me perdonó, pero yo sigo sintiéndome culpable? ¿Cómo es que Él me perdonó, pero todo el tiempo estoy recordando los pecados que cometí? Resulta que en el momento en que Jesús le habla a Pablo, Él le dice, yo te envío para que ellos reciban perdón de pecados y herencia con los santificados. La palabra que el Señor Jesús utiliza allí para perdón, esa palabra que Él utiliza para perdón es áfesis. Áfesis quiere decir perdonados dejándolos como si nunca hubieran cometido lo que cometieron. Cuando yo leo esto, ya yo le había, eso 11 años después, le entrego el corazón al Señor, ya no me enfoco en lo que yo pienso, sino en lo que Él dice, y yo leo esto acerca del perdón, yo dije, Señor, si tú dices que tú me perdonaste y me dejaste como si yo nunca hubiese hecho lo que hice, para tales efectos yo nunca he sido homosexual, para tales efectos yo nunca me acosté con nadie, porque me acosté con más de 600 personas, 600 hombres. Para tales efectos yo nunca vi pornografía porque vi durante 20 años. Para tales efectos yo nunca hice nada porque tú me dejaste, tu perdón me dejó como si nunca hice nada. Es solamente cuando tú te ves en un estado de inocencia que no hay espacio para la condenación. Por eso Romanos 8.1 lo dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la condenación la llevó Jesús. Entonces, cuando yo comienzo a identificarme, no en función de mis pecados, sino en función de lo que Jesús hizo con mis pecados, es decir, los borró, los dejó como si nunca hubieran existido, entonces yo me siento bien de venir delante de Dios, sé que soy acepto, sé que estoy calificado para entrar delante de su presencia porque estoy cubierto con la santidad de Jesús. Ese es el estado del perdón. Eso yo no lo entendía. Es que cuesta un poco. Porque ese es como, ¿cómo decirlo? Esa es la buena nueva que tienes que aceptar. Que Él te perdonó y te dejó como si nunca hubieses hecho nada. Eso es lo único que Él nos pide, que aceptemos ese perdón. Si nosotros seguimos diciendo, sí, Señor, pero es que mira lo que yo hice, mira tal cosa, ¿quién eres tú para decir que delante de Él? Él, que es el único que te puede mandar al infierno, te está diciendo, te perdoné y yo cargué con tu pecado para que no fueras al infierno. Y esto pasa mucho. De hecho, pasa conmigo también. Yo no voy a ser hipócrita y decir que no. A mí me pasa también. Señor, he leído la Biblia toda la semana. Señor, he ayunado hoy. Queremos hacer por nuestras propias obras. Cuando resulta que Él con su obra lo hizo todo. Él fue quien lo logró. Entonces, cuando yo entendí este tema del perdón, yo quedé impresionado. Luego voy a la profundidad de la nueva criatura, porque Él muere, pero Él nos resucita en una nueva creación. ¿Y dónde entra ahí el diseño original? Ajá, al final de esto, mira. Entonces, somos resucitados con Él en una nueva criatura. La naturaleza pecaminosa fue quitada. Colosenses 2.11 nos lo explica. La antigua naturaleza fue quitada. ¿Por qué? Porque cuando Él nos hace de nuevo y nos hace una nueva criatura, esa nueva criatura tiene la naturaleza del Padre. Esa nueva criatura no tiene la naturaleza caída de Adán. Esa nueva criatura tiene la naturaleza de Dios. Primera de Juan 3.9 dice, si somos nacidos de Dios, no practicamos pecado porque la simiente de Dios está en nosotros y no podemos pecar. Ni siquiera dice que no debemos, es que no tenemos la capacidad desde la nueva criatura que estamos hablando es el espíritu. Entonces, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el espíritu fuimos perdonados completamente y nacimos de nuevo con un espíritu que tiene la naturaleza del Padre. Mi cabeza aquí ahora, bueno, te está explotando. Sí, pero fíjate, te quiero decir. Total. El asunto es este. Cuando tú comprendes que el perdón de la cruz resolvió todo lo que hiciste y en el nuevo nacimiento se te da una naturaleza que no tiene la capacidad de producir lo que hiciste alguna vez en tu pasado,
entonces tú comprendes que eres libre. Y eso fue lo que yo entendí. Yo dije, Señor, en la cruz borraste todo lo que hice, me quitaste la naturaleza de pecado y al nacer de nuevo me hiciste con tu propia naturaleza, me hiciste compatible a ti mismo y en eso vienes a vivir en mí y me haces tu templo. Con eso entiendo que en la cruz realmente pagaste por la antigua vida, pero en la resurrección me diste una nueva vida que no tiene la capacidad de ir atrás. Por eso yo comprendo que yo nunca he sido homosexual y nunca más podré serlo, porque mi pasado fue borrado y mi nueva naturaleza no produce el deseo de pecar. Esto es una realidad espiritual. En el alma todavía hay pensamientos, la voluntad es afectada, las sensaciones son afectadas, pero en el espíritu esta es mi realidad. Y el Señor nos llama a vivir por el espíritu y no por las sensaciones, no por lo que nos pueda llegar, por las memorias de nuestro pasado, por lo que podamos sentir, sino por lo que Él dice. Cuando yo aprendí a apropiarme de esta sensación, cuando aprendí a enfocarme en la verdad del espíritu, a pesar de lo que sentía, entonces las sensaciones se alineaban. Entonces las sensaciones dejaban de ser. Y yo dije, wow, no puede ser. Por ejemplo, te lo voy a poner así más práctico. Voy en la calle y estoy caminando y pasa un chico atractivo y me acuerdo de mi pasado o de las cosas que yo hacía con un hombre y llega todo eso a mi mente. En ese momento yo tengo dos opciones. Digo, Señor, mira, me llegan las memorias, me llegan los recuerdos, me llegan las sensaciones. ¿Qué hago? ¿Por qué estoy sintiendo esto todavía? Esa es una opción. La otra opción es cuando pasa un chico, siento como si tuviera una atracción, porque todavía la puedo sentir. No la siento siempre, pero la puedo sentir. Cuando de repente la siento, en ese momento lo que yo digo es, Señor, tu perdón me dice que me dejaste como si yo nunca estuve con un hombre. Y segundo, mi nueva criatura no tiene la capacidad de producir el deseo de pecado. Esto no viene de ti. Esto no soy yo el que está produciendo esto. Cuando yo hago esto, la sensación se va. Wow, esto Entonces, es brutal. es brutal porque toda mi vida viví por sensaciones. Y resulta que la sensación ante la palabra no se sostiene. Entonces, ¿cómo es que fui tan estúpido de darle tanto peso a algo que no se sostiene delante de lo único que no cambia, que es la verdad? Allí está la clave. Cuando no dudas de la verdad por causa de lo que sientes, sino que dudas de lo que sientes por causa de la verdad. Yo aprendí a dudar de la sensación y no de la palabra. Antes yo dudaba de la palabra en lugar de dudar de la sensación. Vale, vamos a intentar a poner eso en una perspectiva sin salir de este punto, pero de una perspectiva diferente. O sea, el, el espíritu está ligado a Cristo, está pegado a Es Cristo. uno con Dios. Es uno con Dios. Amén. ¿Ok? Todos estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, según la Biblia, según nuestra fe, según... Sí, no. Y de hecho, según la parte de la ciencia también cree algo así. En fin, el espíritu está pegado a Cristo. La carne, por supuesto, está pegado al mundo, las ganas carnal. Pero queda en el medio lo que sería el alma. De hecho, ¿Dónde están las voluntades? ¿Dónde están las hay cuatro ganas? partes allí. Hay cuatro partes. Está el espíritu, el alma y el cuerpo. Y la carne no es el cuerpo. Me voy a explicar. En el espíritu... Ya estaba bastante paradojo. Ok, en el espíritu somos uno con Cristo. Si hemos creído, el espíritu fue transformado, nacimos de nuevo, amamos a Dios, queremos leer la palabra, la entendemos, la adoración, todo eso es en el espíritu. Vale, entonces entra ahí el diablito mal. No, en tu oreja. no, En los demás, cuando entra la carne. O sea, dame un segundo. Está Vale. el espíritu, luego está el alma. En el alma está la lógica, el pensamiento, la voluntad, las sensaciones. Luego está tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico no es... Esto es carne física y esto lo único que te produce es hambre, dolor de cabeza, cosas. Esto te da sensaciones, pero son más fisiológicas. Y luego está la carne, que no forma parte de ti, que es como un parásito que está pegado a ti. Es un ente que te da pensamientos de mal, deseos de mal, pero no eres tú. es como el espíritu, pero malo. Es peor que el diablo, porque el diablo no está presente todo el tiempo, pero la carne sí. La carne es como un parásito, tal cual. O sea, no eres tú, pero te da sensaciones. Aquí me trae una imagen un poco cómica, pero si volvemos a nuestra infancia, el dibujito esto que está el ángel bueno y el ángel malo, acaba siendo Entonces es la carne y el espíritu. Cuando dice en Gálatas 5, 16, 17, dice, andad por el espíritu y no cumplirás los malos deseos de la carne, porque ambos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Es decir, tienes realmente la carne y el espíritu hablándote ¿a quién? Hablándole a tu alma. En el espíritu ya es una realidad, en el espíritu ya estás perdonado, en el espíritu eres una nueva criatura, pero en el alma todavía estás en prestando atención a uno o al otro. Y lo dice Romanos 8, 6, que me encanta como lo dice la Biblia de las Américas. La mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, el problema no es ni la carne ni es el espíritu, el problema es dónde pones la mente.
Cuando tú llegas a poner la mente en lo que Dios dice, en el perdón de tus pecados y en la nueva criatura, la carne te puede traer sensaciones, la carne te puede atacar con recuerdos del pasado y tú no vas a ceder porque sabes quién eres en Dios. Primera de Pedro 2:11 también lo dice. Amados, yo os exhorto como a peregrinos extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces te está diciendo, cristiano, perdonado, nacido de nuevo, de todos modos hay deseos de la carne que te van a atacar, pero no eres tú, es la carne. Cuando tú logras poner tu identidad en lo que Él dice acerca del perdón y acerca de la nueva criatura, tú eres libre de no ceder ante lo que la carne pide y la carne va a irse. Él te va a tentar y cuando la resistes, manteniéndote en el espíritu, cede. Allí está la identidad. Entonces, ¿a cómo viene esto el tema del diseño original? Que siempre me decían, Carlos, el diseño original es hombre y mujer. Que Dios no creó a Adán y Esteban, que Dios creó a Adán y Eva. Y yo decía, sí, pero el problema es que a mí me gustan los hombres. Es que yo veía a un hombre y yo quería tener relaciones con un hombre, lo deseaba su cuerpo, no deseaba el de una mujer. Para mí una mujer me daba asco. Entonces, ¿cómo me decían que tenía yo que cambiar de la atracción por el cuerpo masculino al cuerpo femenino? Yo no podía, era horrible. Vale, entramos en un tema, perdón, es que siempre voy cortando, pero es que vienen las preguntas y vienen las Ajá. dudas y es muy interesante tirarlas en la mesa para que podamos hablar y aclarar algunos temas muy interesantes. Tú dijiste en la palestra una cosa también muy interesante. O sea, hemos hecho una timeline desde el principio, cómo reconocer, cómo surgió el tema de reconocer el pecado, cómo pasó del punto A al punto B. Bueno, estamos en él todavía. Pero aquí entra una cosa muy interesante. Dijiste en tu palestra que dijiste lo siguiente, que intentamos llevar demasiada Biblia a los gays, a los homosexuales, cuando en realidad está mal. O sea que es otra... A lo que me refería a lo siguiente. Una persona no cree en la Biblia antes de creer en Dios. Primero crees en Dios y después crees en la Biblia. De hecho, abriendo otro paréntesis aquí, lo siento, que voy Que tengo que terminar con el otro. Ajá. Una cosa muy interesante que dijiste también fue bueno, el Dante Hebel, un predicador argentino, en una de sus prédicas dijo que la mayor Biblia que una persona pueda leer quizás no sea la Biblia física, sino que sea tu vida. Tu vida. Y es donde entra el tema que tú dijiste en la palestra, que quizás intentamos llevar demasiada Biblia en papel cuando Pero en realidad es pero nuestra vida. no la estás viviendo, exacto. Claro. Entonces eso no impacta a nadie. Pero fíjate aquí, el detalle que me refería yo con respecto a darle bibliazos a un pueblo que no ha tenido un encuentro con Dios, es que primero tú tienes un encuentro con Dios. Primero crees en Dios y después crees en la Biblia. No es al revés. Tú no crees primero en la Biblia como la palabra de Dios y después vas a creer en Dios. O sea, si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios es porque entiendes que Dios es y tuviste un encuentro con Él. Cuando le damos bibliazo a una persona diciéndole, no, porque tú sabes que Dios dice, que la palabra dice que eso es pecado, y esa persona no ha tenido un encuentro con Dios, a esa persona no le importa. Primero es importante que tenga el encuentro, primero debes buscar a que su presencia se le revele, que comprenda el amor de Dios por ella, y cuando le entregue el corazón, Espíritu Santo trae convicción de pecado, la Biblia toma sentido y allí le puedes dar instrucción bíblica. Pero hacerlo de la otra manera es absurdo. Ahora, porque quiero cerrar el punto del diseño original. Cuando a mí me decían que me tenía que enfocar en pasar de los hombres a las mujeres, realmente me daba ansiedad, me sentía descalificado, sentía que yo era un error, porque es que no había manera. A mí no me gustaban las mujeres. Hoy día entiendo que el diseño original no es hombre y mujer. Me voy a explicar. Biológicamente sí lo es. Otra herejía. Biológicamente sí lo es, hombre y mujer. Pero el diseño original que se rompe cuando Adán y Eva pecan no es la unión entre el hombre y la mujer. Ellos no se divorciaron después de pecar. De hecho, después de pecar fue que se unieron y tuvieron descendencia. Lo que sí se rompió fue la unión entre Dios y la humanidad. Ese fue el diseño original que se rompió. Entonces, volver al diseño original es volver al Padre en Cristo Jesús y dejarse guiar por Espíritu Santo. Ese es el diseño original al que debe volver todo ser humano. Entonces yo no tenía que enfocarme en volver a la mujer, yo tenía que enfocarme en volver al Padre, en mi identidad de perdonado y nueva criatura en Cristo Jesús y dejarme guiar por Espíritu Santo. Luego Espíritu Santo puso todas las cosas en orden y hoy día estoy casado, tengo casi 6 años casado con mi esposa, tenemos hijos, tenemos una vida sexual espectacular, pero eso fue una consecuencia de haber vuelto al Padre en mi identidad en Cristo y dejarme guiar por Espíritu Santo. Y ahí dijiste una palabra que me chocó mucho y que tendríamos que usar con más frecuencia. Cristo estima. Ajá, porque es verdad, ya yo no tengo autoestima. Ya no es mi autoestima, ya no es mi propia opinión lo que me da valor, lo que te da estima. Es lo que Él dice.
Él dice que yo ante sus ojos soy precioso. Él dice que yo tengo valor para él. Él dice que, de hecho, fíjate que hay un texto muy fuerte en la palabra donde habla acerca del templo de Salomón. El templo de Salomón es la estructura arquitectónica más costosa que se elaboró en el Antiguo Testamento. Y Dios vivía allí en el templo de Salomón. Ahora, cuando nosotros revisamos que una vez que Jesús viene a la tierra y muere en la cruz y resucita, Él no construye un templo para la iglesia. Él hace de la iglesia su templo. Y ahí el Señor me lo dijo, tú vales para mí más que el templo de Salomón, porque el templo de Salomón fue pagado con millones de dólares, si lo pudiéramos poner en la moneda de hoy. El templo de Salomón costó millones, pero tú costaste la vida de mi hijo. Tu valor para mí es superior que cualquier cosa que tenga valor en esta tierra. Cuando yo comprendí ese valor, yo me di cuenta por qué razón yo me entregué a tantos hombres, porque yo no sabía cuánto yo valía. Porque cuando tú tienes algo que vale, digamos un reloj que cueste 300.000 euros, tú no lo vas a dejar ahí en la calle que cualquiera lo use. Tú lo vas Claro. a apreciar, lo vas a cuidar. Cuando yo entendí mi valor, yo dije, qué desastre hice por no comprender cuál era mi valor. Entonces, ya no es lo que yo pienso de mí, es lo que él piensa de mí. Por eso es mi Cristo estima, no es mi autoestima. Vale. Ya partiendo para el final, quiero entrar en un último tema, pero no menos importante. Es la depresión en el grupo, no quiero decir esta palabra, pero bueno, la depresión en el grupo LGBT, en los gays, lésbicas. Dijiste una cosa también que es que en las palestras que das, tío, sales bien y Amén. acabas saliendo con la cabeza explotando. De hecho, he salido con dolor de cabeza, tanta cosa que me ha entrado. Y una de las cosas que dijiste, quiero plasmar esto, la frase, y luego quiero que la explique. Dijiste que tanto el diablo como Dios quiere que te quites la vida. Oh, Esto wow. es Esa la brutal, tío, cuando anotaste. escuché eso, tío. Al Sí. momento pensé, "No, este tío se está volviendo loco". Pero bueno, al escucharte hablar un poquito más del tema ya quedó muy claro. Y Ok. explica el Fíjate, tema este. yo luché mucho con pensamientos suicidas, muchísimos años. Yo me veía muriéndome, yo veía mi funeral, yo veía cómo los carros me atropellaban, yo veía enfermándome, cayéndome de un puente, yo lo veía todo el tiempo. ¿Llegaste a intentar alguna vez? No, a intentar como tal no. Estuve a punto de saltar de un edificio, estuve en el piso 20 con la barrera aquí abajo, yo mido 1,84 y de verdad que un poquito de movimiento y yo me caía. Y estuve a punto de saltar y realmente estuve en esa posición de vivir constantemente con un pensamiento de muerte, constantemente. Ahora, yo decía dentro de mí, si yo me mato, si yo me suicido, pues acabo con este sufrimiento y acabo con este asunto y con esta lucha. Claro, no sabía que realmente iba a perpetuarla por la eternidad, ¿verdad? Pero yo entendía que lo que yo quería era acabar con lo que estaba sufriendo. Ahora, si lo vemos así, entendemos que el, la verdad es que tanto el enemigo como Dios quieren que tú te quites la vida, pero a su manera. Ahí entra ¿Ok? El enemigo era el que me estaba moviendo todo el tiempo a que yo me quitara la vida de afuera hacia adentro, a que yo me cortara las venas, a que yo me tomara unas pastillas, a que yo me lanzara y me estrellara mi cuerpo y muriera. Mueres de afuera hacia adentro, ¿cierto? Muere primero Sí. tu cuerpo y luego muere tu alma. Entonces, el enemigo te mueve a morir de afuera hacia adentro. El Señor también quiere que tú te mueras. Como lo acabo de decir, Mateo 16:25. Mateo 16:25. El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Él quiere que pierdas tu vida, pero por causa de él. Él quiere que tú renuncies a tu vida desde adentro Hacia para que afuera. termines experimentando vida afuera. O sea que ya tenemos la respuesta. Ahí está la respuesta. Entonces, los dos están buscando que tú te mueras a ti mismo. Uno, a la manera equivocada, que sería matarte de afuera hacia adentro, y Dios quiere que tú te mates de adentro para afuera. Al morir a ti mismo vas a encontrar vida en él. Y Wow. morir a ti mismo significa, realmente yo decía, ok, Señor, a partir de ahora ya no me importa más lo que vaya a pasar conmigo, ya no pienso más en mi futuro, ni en mi vida, ni en si me voy a casar o no me voy a casar, yo pongo todo de lado, la economía, si me va mal, si me echan a la calle, no me importa nada, me muero a mí mismo. A partir de ahora solamente me voy a enfocar en ti, quiero conocerte, quiero tener intimidad contigo, revélame tu palabra. Y allí en ese morirme a mí mismo fue Él entretejiendo una nueva vida que hoy día estoy disfrutando, pero que no fue en mi fuerza, fue en las de Él. Cuando dejé de interrumpirle con mi manera de pensar. Qué respuesta fenomenal. Seguro que la gente detrás de las cámaras estaba, pero ¿qué dice este? Pero cuando ves la respuesta, el panorama completo es increíble.
Bueno, ya estamos llegando a un final de otro programa más, de un episodio más. Quiero volver a agradecerte por haber donado este tiempo, que de hecho fue muy complicado. Es que no Muy, tengo tiempo. muy Es que no tengo complicado. tiempo nunca. Yo quisiera ser así, una persona sin tiempo, tío. De vez en cuando me veo muy vago. Pero bueno, yo quisiera aquí hablar un momento sobre este libro. Para los que son de habla portuguesa, este es un libro de un gran amigo. Se llama Ideología de Género y la ilusión del cuerpo equivocado. Rafael Sanzio es un amigo que, bueno, quiero hacer aquí una pequeña propaganda suya. Y quisiera que hablara un poquito de tu libro. Sí. Y cómo lo puedes encontrar, el nombre y en fin. Actualmente, en ese momento, el libro se llama Inexplicable y no es mi testimonio. Mi testimonio está en la introducción del libro. El resto del libro es una herramienta para la renovación de tu mente. Si has tenido luchas en tu mente, si has tenido luchas sexuales, si has tenido confusión acerca de quién tú eres, este libro te va a ayudar a conseguir una identidad profunda en lo que él dice. Te va a enseñar cómo apropiarte de la verdad, cómo derrumbar mentiras, cómo hacerle frente a las tentaciones, cómo tener victoria descansando en lo que él ya hizo por ti. Y la cantidad de testimonios que yo he recibido por ese libro ha sido pero brutal. O sea, cientos y cientos de testimonios que yo he recibido diciéndome: Carlos, finalmente comprendí el Evangelio, finalmente logré descansar, finalmente estoy viviendo en libertad porque comprendí la verdad. Entonces, el libro lo puedes conseguir en Amazon, pero te invito a que el año que viene busques el libro por mi nombre, porque va a tener un cambio, Wow. va a tener mucho más alcance, va a ser distribuido en toda Latinoamérica, solo que va a tener un cambio de nombre y con otra editorial, pero lo puedes buscar de todos modos en mis redes, va a estar todo informado. @CatariCarlos en Instagram. Y allí viene una segunda edición del libro todavía más completa. De hecho, dejaremos el código QR. Por aquí Sí. o a la derecho o a la izquierda, ya veremos, Sí. dejaremos ahí. Ahí Y por ahí va a desde ahí salir. puedes ir con el móvil, hacer un pantallazo Sí, lo puedes obtener en formato digital o en formato impreso, pero la cantidad de testimonios que yo he recibido hoy respecto a ese libro ha sido impresionante. Es el segundo escritor que conozco, tío. Es un gusto. ¿Y en cuántos idiomas está el libro? Actualmente está en español y en francés. Español y francés. Sí. O sea que los que hablan franceses también está ahí en su lengua materna. Y Rafael, estamos esperando que salga el libro en español, tío. Ya hay más de uno ya ha preguntado. Carlos, en nuestro canal, en nuestro podcast, tenemos la costumbre de dejar el invitado a dar una palabra final, unas últimas palabras de 2 minutos, 1 minuto, el que salga de tu corazón. O sea que mírate fijamente a la cámara esa, quédate completamente a gusto y dale una palabra de ánimo, de fuerza para los que están del otro lado de la pantalla. Quédate a gusto. Si te has identificado con alguna de las cosas que yo he compartido acá, sea el abuso sexual en la infancia, que tiene muchísimas secuelas, sea la adicción a la pornografía, la adicción al sexo con hombres o al sexo en general, la depresión, los pensamientos suicidas, has estado luchando, estás cansado, agotado de tanta batalla mental, yo te aseguro que tu lucha no es lo que tú piensas. Tu lucha realmente es incredulidad. Yo pensaba en mi caso que yo tenía una lucha sexual y enfocado en la lucha sexual, lo que hice fue añadirle más dolor a todo este proceso. Cuando tengo ese encuentro con el Señor, le rindo mi mente y comienzo a renovar mi mente por medio de la palabra, por medio de una comprensión profunda del perdón, de la vida del Espíritu, de la nueva naturaleza, de la resurrección, entonces me di cuenta que mi lucha real era incredulidad. Creía mal y vivía mal. Cuando empecé a creer correctamente lo que Él había hecho por mí, que Él me había perdonado, que Él había borrado mi pasado, que me había hecho de nuevo, que me había dado su naturaleza, que soy uno con Él y que esa es la realidad de mi espíritu y que en mi mente debo vivir por lo que Él dice, entonces mi vida comenzó a ser transformada, la depresión se fue, el tema de las sensaciones, las luchas sexuales, todo se fue, todo desapareció y entonces Dios pudo llevarme a la vida que Él había planificado cuando dejé de discutirle con mi mente. Si tú crees que has estado luchando sin parar por cambiar tu vida, yo te invito más bien a rendirle tu vida a Jesús y decirle: Señor, te rindo aquí mi vida, ya no sigo luchando con esto, quiero conocerte, revélate, quiero conocerte por tu palabra, muéstrame, permíteme comprender cómo tú me ves y quién soy para ti. En esa medida tú vas a descubrir todo lo que Él tiene para ti a nivel de identidad, de intimidad y de tu propia persona. Te vas a sorprender. Solamente rinde el corazón. No sigas luchando, no te enfoques en cambiar, enfócate en conocerlo. Genial. Carlos, otra vez te lo agradezco por la presencia, por estar aquí.
Y bueno, señoras y señores, yo los invito a que nos puedas seguir en nuestro canal de Instagram, en nuestro canal de YouTube, que puedas dar el like y si posible, siempre que posible, obviamente, compartir con tus amigos, en grupo de familia de WhatsApp, en fin, en general. Carlos, tengo ganas de que vuelva a Barcelona pronto para poder hablar un poquito más sobre, ir más a fondo sobre el tema. Espero que tengamos otras oportunidades de hablar un poco más sobre el tema. Muchas gracias. Y señoras y señores, nos vemos en el próximo episodio de SoBy Podcast. Bendiciones. Adiós. Bye.